último video del modelo de Ramsey vamos a analizar el comportamiento de la tasa de ahorro. Generalmente tomamos como un hecho estilizado que la proporción del ahorro respecto al ingreso aumenta en la medida que una sociedad se vuelve más rica. Cuando el ingreso va aumentando, las economías tienden a ahorrar una mayor fracción de su ingreso. Sin embargo, en Solow habíamos supuesto que la tasa de ahorro permanecía constante a lo largo de todo el periodo, ¿no? Independientemente cuál era el nivel de ingreso de esa economía. Para evaluar el comportamiento de la tasa de ahorro, vamos a considerar esta notación que ya habíamos empleado anteriormente en el modelo Harrod-Domar. La tasa de ahorro, nuestra S minúscula, es el nivel de ahorro macro dividido entre el ingreso. Pero el ahorro macro es a su vez la diferencia entre el ingreso y el consumo, y eso está medido entre el ingreso. Por tanto, tendríamos 1 menos la propensión media a consumir. Ahora bien, esto también yo lo puedo escribir de la siguiente forma, ¿no? 1 menos, si acá divido numerador y denominador entre L, C minúscula entre I, me da igualmente la propensión media a consumir. ¿No? Entonces, pero con las variables expresadas en términos per cápita. Ahora bien, en la medida que la propensión media a consumir crece, la tasa de ahorro baja, y en la medida que la propensión media a consumir crece, la tasa de ahorro desciende. Por tanto, la tasa de ahorro va a tener un comportamiento opuesto al de la propensión media a consumir. Si yo quiero evaluar, por tanto, el comportamiento de la tasa de ahorro en el tiempo, eso lo puedo hacer a través del comportamiento de la tasa de crecimiento de la propensión media a consumir, ¿no? Y esto es equivalente a la derivada del logaritmo de C entre I con respecto al tiempo. Este artificio me va a permitir llevar esta ecuación a condiciones que ya son conocidas para el modelo de Ramsey, ¿no? Dado que el logaritmo de C entre I sería equivalente a la derivada del logaritmo de C con respecto al tiempo menos la derivada del logaritmo de I con respecto al tiempo. Ahora, esto acá es C punto entre C, y es una condición que ya habíamos establecido cuando vimos el modelo de Ramsey. En tanto, la derivada del logaritmo de I con respecto a t es igual a la derivada del logaritmo de a por k a la alfa con respecto a t. Esto es la derivada del logaritmo de a con respecto a t, pero a es una constante, más alfa, la derivada del logaritmo de k con respecto a t. Por tanto, sabemos que esto es 0, esto va a ser finalmente alfa por k punto entre k, ¿no? De manera que eso me queda alfa por k punto entre k. Y ya que conocía ese punto entre c y k punto, eran las ecuaciones del sistema en el modelo de Ramsey, podemos sencillamente reemplazar esto y ver cuál es el comportamiento de la tasa de crecimiento de la propensión media a consumir en el tiempo. Entonces, borrando esa parte de acá y teniendo en consideración que estas ecuaciones eran equivalente a alfa por a por k a la menos 1 menos alfa menos delta menos rho entre teta, y acá le estamos restando alfa por k punto entre k, pero k punto era a por k a la alfa dividido entre k, sería alfa menos 1 o menos 1 menos alfa, menos c dividido entre k y menos n más delta por k, que al dividirlo entre k me queda menos n más delta. Entonces ya tenemos expresada el modelo en términos de c punto entre k y k punto entre c. Ahora, yo podría llevar esto a un sistema donde quiero ver el comportamiento de la propensión media, pero yo no tengo la propensión media
a consumir en esta ecuación. Sin embargo, la puedo introducir a través del siguiente artificio. El ratio C entre K que tenemos aquí es equivalente a C entre I por I entre K. Y dado que I entre K, esto es A por K a la alfa dividido entre K, sería A por K a la alfa a la menos 1. A por K a la alfa menos 1 o a la menos 1 menos alfa multiplicado por C entre I. De esa manera, yo tengo que poder reemplazar ese término aquí y tener expresado el sistema en términos de C punto entre I entre C por I es igual a alfa por A por K a la menos 1 menos alfa menos delta menos rho dividido entre teta menos alfa por A por K a la menos 1 menos alfa menos A por K a la menos 1 menos alfa por C entre I menos N más delta. Tenemos el sistema ya en términos de variables más conocidas. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que en el estado estacionario C entre I punto va a ser igual a 0. Si en el estado estacionario C punto entre I igual a 0, entonces toda esa ecuación lo voy a hacer igual a 0. Tendría alfa por A por K a la menos 1 menos alfa menos delta menos rho dividido entre teta y menos alfa por A por K a la menos 1 menos alfa menos A por K a la menos 1 menos alfa por C entre I menos N más delta y cierro paréntesis y todo esto es igual a 0. Por tal motivo yo puedo despejar C entre I en términos de K y ver cómo es que se comporta esta ecuación. Entonces acá tendría menos por menos más, tendría alfa por A por K a la menos 1 menos alfa por C entre I. Y eso aquí es igual, ¿no? Todo lo demás va a pasar al otro lado. Tendría acá delta más rho pasa como positivo entre teta. Acá tendría menos por menos más, pasaría con menos alfa por n más delta. Y me estaría quedando pendiente ese término de acá y ese término de acá, que dependen de K. Me estaría quedando, por tanto, acá alfa, acá sería más alfa por A por K a la menos 1 menos alfa. Y acá estaría pasando con menos alfa por A por K a la menos 1 menos alfa dividido entre teta. Ahora, nótese que todo eso multiplicado por A por A, alfa por A por K a la menos 1 menos alfa. De esa manera, para despejarse entre I, yo debería dividir por todo esto, esta parte de acá. Al hacer eso, me está quedando que el ratio C entre I es igual a 1 entre alfa por A por K a la menos 1 menos alfa.
Por eso es equivalente a tener aquí por K a la 1 menos alfa. Y todo eso multiplica a delta más rho entre teta menos alfa por n más delta. Y acá me está quedando más 1 menos 1 entre teta. Más 1 menos 1 entre teta. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento de la propensión media a consumir con respecto a K? Esto es la derivada de F entre I con respecto a K. Al momento de yo derivar esto, eso se convierte en 1 menos alfa por K a la menos alfa entre alfa por A por delta más rho entre teta menos alfa por n más delta. Nótese, por tanto, de que esto tenemos las siguientes posibilidades, ¿no? Esto puede ser mayor a 0, puede ser igual a 0, o puede ser menor que 0, dependiendo de que si esta combinación de parámetros delta más rho entre teta menos alfa por n más delta fuera positiva, nula o negativa, dado que este término acá es sencillamente positivo. De esa manera, la combinación de parámetros delta, rho, teta, alfa y n va a determinar finalmente cuál va a ser la evolución de la tasa de ahorro en el tiempo. Un caso especial ocurre cuando delta más rho entre teta es igual a alfa por n más delta. Si ello ocurre, todo ese término se hace 0. Por tanto, el ratio C entre I se hace igual a 1 menos 1 entre teta. Pero eso es lo mismo que tener que 1 menos 1 menos C entre I es igual a 1 entre teta, y eso acá me representa la tasa de ahorro. Tenemos una situación donde si esta combinación de parámetros se cumple, lo óptimo en el modelo de Ramsey es mantener una tasa de ahorro constante, y eso es sencillamente equivalente al modelo visto en SOLVE.